Hola, ¿cómo están? Estamos desde el mismo centro de noticias, desde la misma sede COP20, en donde aproximadamente más de 10.000 personas están participando en esta cumbre mundial. Y por supuesto, unos 1.000 colegas que están cubriendo la información todos los días. En estos momentos nos va a acompañar en la entrevista del día de hoy un representante, digamos, de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. Él trabaja en el Instituto Interamericano de Desarrollo para la Agricultura, una institución que trabaja en nuestro país más o menos 70 años, pero que en los últimos 3, sí, porque desde el 2011 están básicamente orientados también en lo que es la promoción y el uso de energías renovables no convencionales, como me aclaró Oliver Marcelo. Oliver, muchas gracias por estar en el canal online de la Agencia Andina de Noticias. Cuénteme cómo es este trabajo que ustedes han iniciado del uso de energías renovables no convencionales en nuestro país. Bueno, este trabajo ya no solo en nuestro país, sino también en otros países de la región. Y nosotros, como Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, trabajamos todo lo que es desarrollo rural. La energía en el medio rural es muy importante si queremos mejorar la calidad de vida y mejorar el desarrollo productivo de las mismas comunidades que viven allá. Por lo tanto, se vuelve una herramienta fundamental. El trabajar con energías renovables, como bien has dicho, no convencionales, que son de pequeña escala, nos permite en esos lugares donde todavía no ha llegado la energía, bueno, porque están muy convencional, claro, porque están muy alejados, porque todavía la infraestructura no ha llegado, son una alternativa muy viable que les permite a ellos, digamos, tener acceso a energía eléctrica. Cuando usted, Oliver, me dice, estamos promoviendo el uso de energías renovables no convencionales, ¿a qué se refiere en concreto? ¿Qué energías renovables no convencionales pueden utilizarse ahí en las zonas andinas? No solamente el Perú, sino entiendo también que en Bolivia, Ecuador y Colombia. Exacto. Nosotros, digamos, el mecanismo que tenemos es un mecanismo de concurso en el cual invitamos a las instituciones de los países a que nos presenten sus ideas para que puedan, digamos, desarrollar este tipo de tecnologías allí. Algunos ejemplos concretos puede ser, en Perú se ha trabajado mucho el tema térmico. Sabemos que en todas las zonas altoandinas existen problemas de friaje. El aprovechar mejor el sol con tecnologías muy simples y aplicables en esas zonas permite elevar la temperatura dentro de las casas y por supuesto esto hace que mejorar la salud de los niños, de las personas que viven dentro, nos permite calentar el agua con termas solares, esa es otra de las tecnologías. Aprovechar los residuos que tienen de sus animales para generar gas, por ejemplo, y ese gas utilizarlo para cocinar y además generar un producto que se llama biol para mejorar su alimentación, ¿no? O sea, son productos de la naturaleza, o sea, la energía solar, la luz del sol sirve. O sea, el poste, ¿cómo le dicen al excremento de los animalitos? También es lo que se utiliza. Y me estaba hablando también de otra cosa que se utiliza también ahorita, la tercera. Por ejemplo, aprovechar el agua que tienen muchas de las comunidades que viven en la zona andina, en la selva, en la ceja de selva, tienen riachuelos que con una pequeña cantidad de agua pueden generar energía eléctrica y esa energía eléctrica utilizarla como conocemos nosotros, para dar luz, para los puestos de salud, para las escuelas, pero además para el desarrollo productivo de sus pequeñas industrias, pymes que tengan allá, metalmecánica, madera. ¿Ustedes dónde están en estos momentos en nuestro país? ¿Dónde están? Acá en Perú hemos apoyado un proyecto que está en Cusco, otro que está en Huancayo, ambos son de viviendas saludables que llamamos, en el cual se aprovecha la energía del sol para calentar las casas, termas solares. En Cajamarca estamos trabajando, que hay bastante ganado vacuno, el tema de residuos que bien comentabas, con esos residuos, con pequeños biodigestores, se puede generar energía eléctrica, gas, y ese gas utilizarlo para cocinar. Y bueno, tenemos algún ejemplo en Colombia incluso que son biodigestores más grandes que generamos energía eléctrica para utilizarlo para otros usos, ¿no? Usted sabe que en nuestro país las heladas pues, afectan a miles de familias que viven sobre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar y son los que justamente requieren de este tipo de herramientas para no vivir mejor y no ver que sus menores hijos, a veces de 3 años, mueren por causas de neumonía y por enfermedades que se pueden controlar tranquilamente. ¿Ustedes tienen trabajo con el gobierno regional de Cusco y de Junín para implementar por ejemplo, el uso de la luz solar para que las viviendas sean calientes? El trabajo que se ha venido haciendo por las instituciones que han desarrollado estos proyectos, pues nosotros les apoyamos en el financiamiento, les acompañamos en
en el desarrollo del proyecto, ellos sí vienen trabajando con los gobiernos regionales. Al final el trabajo conjuntamente gobierno, sector privado es importantísimo en nuestro país. Si queremos llegar a cada vez más más personas beneficiarias, porque son, como tú has dicho, un gran número de personas en nuestro país que están así. Ahora, le hacía esta pregunta porque, por ejemplo, entrevisté recientemente al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y él me comentaba que lo más importante en este momento, justamente en donde todo el mundo ya no niega pues, que los efectos del cambio climático se están sintiendo hace tiempo y hay que necesario retenerlos, los nuevos sujetos de este trabajo de prevención, de mitigación y adaptación también, son las municipalidades, son los gobiernos locales. Desde su experiencia, ¿efectivamente son aliados? Son aliados, yo creo que sí. Ellos tienen también una necesidad latente, ¿no? Tienen muchas personas viviendo bajo su territorio y el tema energético cada vez es más importante. Bueno, esta cumbre nos lo está diciendo. ¿Alcaldes de Cuba han ayudado a ustedes, han colaborado en implementar este programa? Son parte del a nivel subnacional, tienen una parte, digamos, importante, es una de las tuercas de este engranaje grande si queremos llevar el desarrollo a esas poblaciones. Yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí sí me gustaría saber, Oliver, ¿cómo se usa la luz del sol para calentar las casas? ¿Usted sabe? Sí, le puedo explicar. Explíqueme, porque a todos nos va a interesar, para que sepa la gente, que no es algo costoso y que se puede hacer, digamos. Es algo que quizás han visto muchas veces, pero no se han dado cuenta por no estar atentos en ese momento. No se han visto los invernaderos, que a veces cultivan las plantitas dentro para que estén con mucho más calor. Claro. Simplemente tener un vidrio, un cristal y aprovechar el efecto invernadero que tanto se habla en este tipo de cumbres. Cuando entran los rayos del sol, hacemos que no se vuelva a escapar ese calor de las casas y lo mantenemos dentro. Entonces, ¿qué es lo que colocan? ¿Vidrio en los techos de las casas? ¿Qué es lo que hacen? Se pone en un lateral y se orienta para que el mayor tiempo del día que el sol va pasando le dé el sol a ese vidrio. Existe una cámara de aire que se va calentando ese aire. Por la noche ellos tienen unos pequeños orificios que abren y ese aire entra hacia adentro como si fuera una calefacción rústica, por llamarlo así. Pero se ha utilizado desde antaño, el sol al final es lo que nos calienta a todos. Ahora, ¿ustedes han verificado ya cuáles son los resultados del uso de ese, por ejemplo, de ese vidrio en las casas? Sí. Y haber logrado que se calienten justamente esos hogares? Se han llegado a medir hasta un incremento de 8 grados. Imaginemos que estamos a 3.500 metros, donde por la noche puede ¿están llegar bajo cero? Bajo cero, bueno, dentro de la casa puede ser que estén alrededor de 5, porque entonces estas medidas de poner el vidrio, el mejorar, sobre todo mejorar aislamiento, o sea, si tenemos el calor dentro tenemos que evitar que se escape, porque si es como en nuestra casa, si en invierno ponemos la calefacción pero abrimos la ventana, se nos escapa todo el calor por la ventana. Aquí es lo mismo, si mejoramos el aislamiento y con estas pequeñas tecnologías llegamos a elevarlo 8 grados. 8 grados a 3.500 metros de noche es muchísima temperatura. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Porque los niños menores de 5 años justamente por ese frío de la noche es que perecen, ¿no? Y pierden la vida rápidamente. Entonces, para usar por ejemplo, esta herramienta, ¿han capacitado a toda la familia o hay alguno que ustedes les enseñan especialmente? Puede ser la mamá, la mujer, a quien las capacitan especialmente porque están a cargo del hogar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la estrategia? Cada proyecto tiene su estrategia. En este caso de las viviendas, bueno, la mujer juega un rol importantísimo. No solo porque digamos, ella es la que cuida y vigila todos los quehaceres de la casa, sino porque a la hora de implementar este tipo de tecnologías, algo que está demostrado es que tiene que estar adaptado. Es decir, ellos tienen que aceptar esta tecnología, tienen que probarla y tienen que ver su beneficio. La mujer juega un rol muy importante porque a la hora de decidir cómo se implementa, cuando se han trabajado el tema de cocinas mejoradas, que también se ha hablado mucho acá en el Perú, que es parte de las tecnologías dentro de una casa, no solo es llegar con la tecnología, ponerla e irnos, sino es diseñarla con ellas, cómo van a querer y me imagino que también finalmente. Se suman estas otras estrategias o estas otras herramientas que usted me ha mencionado, que es el uso de los residuos sólidos de los animales y también del agua. ¿Es parte de un combo, digamos, de intervención en las zonas andinas? ¿O es que en algunas solamente están presentes con el uso de energía solar, el uso de residuos sólidos? ¿Cómo es el trabajo? Los ejemplos que tenemos ahora han sido, digamos, para probar en algunos lugares varias
varias de estas tecnologías. Por supuesto, si existe, como tú bien has dicho antes, aquí lo que se trata es de aprovechar lo que la naturaleza nos da. Si tenemos sol, hay que aprovechar el sol. Si tenemos recurso hídrico, tenemos agua como en la ceja de selva, hay que aprovechar ese recurso que tenemos ahí. Si tenemos residuos que a veces se convierten en un problema ambiental, podemos revertirlo y que se convierta más bien en un beneficio, generar energía. Todas estas tecnologías son de pequeña escala y modulables. Si tenemos el recurso, podemos aplicarlas. Claro. Eso es lo importante. Ahora, ¿la energía renovable solamente es para las zonas andinas o también puede usarse en las zonas urbanas? Podría usarse también en zonas urbanas. Hemos visto ejemplos acá muy cercanos a nosotros en Miraflores, ahora que arreglaron la avenida del Arco, instalaron lámparas que funcionan a energía solar. No sé si se han dado cuenta. Verdad, tiene razón. Lo importante, en cosas bien puntuales. Claro, acá tenemos sol, se puede aprovechar. Claro, nuestro consumo es mayor en las ciudades, entonces ya se requiere implementación de parques mayores como los que el Estado ha venido promocionando en Marcona o en otros lugares, que generan energía eléctrica para un mayor número de personas. Ahora, usted me mencionaba, Oliver, que claro, se puede usar también en la ciudad la energía renovable no convencional, pero sobre todo me dijo usted que, digamos, el trabajo mayor hay que hacerlo en el uso, ¿no? En el uso eficiente de la energía. ¿Ustedes promueven algún tipo también de medidas en las ciudades? En las ciudades no, digo, nuestro trabajo porque es trabajo es agricultura, claro, ya, de acuerdo. Es más enfocado al desarrollo rural. Pero sí hemos visto, por ejemplo, el tema de eficiencia también es muy importante en el desarrollo rural. Los productores muchas veces necesitan, por ejemplo, los que producen chancaca, nosotros tenemos un proyecto en Colombia, le llaman panela allí, que son muy paneleros, que simplemente son paneleros, le gusta, la panela es parte de su bebida tradicional y producen mucha panela de manera artesanal. Y ellos utilizan hornos donde utilizan no solo los residuos de la caña, sino que utilizan leña, utilizan hasta llantas, porque necesitan algo para producir calor. Con pequeñas medidas de modificaciones tecnológicas se ha conseguido que ya no se usen llantas, que eso contaminaba muchísimo y era muy perjudicial. Se ha conseguido que ya no se use leña, entonces ya no están talando, digamos, los bosques que tienen alrededor y tienen suficiente con el residuo de su mismo producto. Entonces hemos conseguido cerrar un ciclo sin cortar más árboles, sin quemar llantas o plásticos. Entonces eso es aplicable también. La eficiencia energética no solo es para ciudades, sino también para las zonas rurales. Las zonas rurales. Es una gran lección. Oliver me ha contado que él es español, pero se siente peruano. Y ya para terminar, ¿ustedes van a ampliar su trabajo en el Perú? Sí. ¿Hacia qué zonas? De hecho, esta semana vamos a lanzar una nueva convocatoria de proyectos en el cual invitamos a todos los que nos escuchen. Puedes invitarlos, por favor. Todos los que nos escuchen que tengan buenas ideas de cómo promocionar estas energías renovables en la zona rural. Les invitamos a visitar nuestra página web, que es bien sencilla, aeandina.net. Allí vamos a publicar todas las bases del concurso y bueno, les deseo mucha suerte, están todos invitados. Muchas gracias, Oliver. Hemos estado con un representante de la sociedad civil del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que nos ha contado, digamos, el trabajo que está haciendo en Cusco y en Junín, algunas zonas de ellas, sobre el uso de energías renovables no convencionales. Nos vamos a una pausa. En diciembre del 2014, los ojos del mundo se concentrarán en el Perú. Más de 15.000 personas de 195 países, entre expertos, políticos y diversas organizaciones, llegarán a nuestro país para debatir sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, el cambio climático.
En el año 2014, el Perú será sede de la COP20, la conferencia más importante sobre cambio climático en el planeta, convirtiéndose así en el segundo país en Sudamérica, después de Argentina, en organizar un evento de esta magnitud. La historia de las COP o Conferencia de las Partes se remonta a 1992, cuando más de 155 países firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar contra la degradación ambiental. A partir de 1995, los países que firmaron ese convenio se reúnen todos los años en la Conferencia de las Partes, donde se negocian y establecen compromisos para enfrentar el cambio climático. Desde ese año se han organizado 19 COPs, la primera en Berlín y la última en el año 2013 en Varsovia, Europa. Las COP han tenido un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Su primer logro clave fue la firma del Protocolo de Kioto, que estableció compromisos para que todos los países firmantes redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. El primer periodo de compromisos del Protocolo de Kioto venció en el año 2012. Y es ahora el equipo de la plataforma de Durban el que deberá establecer nuevos compromisos vinculantes para el mundo, que entrarán en vigencia a partir del 2020, cuando venza el segundo periodo del Protocolo de Kioto. La negociación en cada una de las COPs es ardua y compleja. Los países se agrupan en bloques esperando lograr consensos. Para alcanzar estos acuerdos, el rol del país anfitrión es clave. Es el que mide y articula las propuestas. El reto es grande, pero la oportunidad para posicionar a nuestro país como La verdad que es una maravilla estar en el mismo centro de operaciones de la COP20 que se está llevando a cabo en nuestro país. Ahora nos acompaña María José Beramendi. Ella es abogada y además trabaja en la Asociación Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos. Del ambiente. Del ambiente. Lo que pasa es que ella es experta ahorita, no, que experta, no hay que decir experta, sino que su visión de trabajo tiene que ver justamente con la promoción de derechos humanos y básicamente orientada también a la protección del medio ambiente. Y en el Día de los Derechos Humanos, que es hoy, 10 de diciembre, María José, ¿qué relación hay justamente entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente? Si me lo tuvieras que decir así, bien claro, para que todos entendamos el trabajo que realizan ustedes. Bueno, realmente en los últimos años, organismos de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado este tema, hemos visto cada vez más que hay una relación y no hay una duda de que el cambio climático tiene un claro impacto en los derechos humanos. La elevación de la temperatura de la atmósfera, la elevación del nivel de los océanos, todo esto está teniendo un impacto, el derretimiento de los glaciares, está teniendo un impacto en los derechos de las personas, en el acceso a la alimentación, a una vivienda adecuada, personas que se tienen que desplazar a causa de los daños que se están llevando a cabo en el entorno en el que ellos Por el viven. tema de sequía, por el tema de exceso de lluvia. Y por ahí una pregunta que de repente era un poco básica, pero que me interesa formulársela, María José. ¿Qué derecho humano es el más vulnerado a causa justamente de los efectos del cambio climático? Mira, no te podría decir que hay un único derecho que es el más vulnerado, porque es un conjunto de derechos en realidad, porque se afecta el derecho a la alimentación y con ello se puede afectar el derecho a la vida, se puede afectar el derecho a la vivienda adecuada y con eso se afecta el derecho, las personas tienen que desplazarse e inclusive el derecho a la participación y el acceso a la información, porque los estados desarrollan políticas climáticas y es sumamente importante que las personas afectadas y que toda la población pueda participar y pueda acceder a esta información sobre las políticas climáticas que se están desarrollando. Hace algunos años atrás se hablaba clarísimamente de que era necesario que las políticas de Estado tuvieran visión, una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Se ha trasladado esa misma visión de trabajo hacia las políticas medioambientales. ¿Usted cree que todavía falta impulsar más esta visión o fortalecer más esta visión de derechos humanos en lo que son políticas medioambientales? Definitivamente, y es algo que estamos de hecho trabajando en esta COP20 aquí en Lima. ¿Qué falta?
un grupo de organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en este tema de derechos humanos y cambio climático, estamos pidiendo, el día de hoy, con ocasión del Día de los Derechos Humanos, hemos lanzado una carta y en esta carta estamos pidiendo a los estados partes de la Convención Marco de Cambio Climático que en el acuerdo que va a ser aprobado en París en el 2015 y que entraría en vigor en el 2020, que es un acuerdo vinculante, que se incluya lenguaje específico sobre la protección de derechos humanos y que demande que los estados en todas sus acciones climáticas promuevan, respeten, protegen y cumplan con los derechos humanos. Pero lo que queremos es que este lenguaje no solo se quede en la parte preambular, en unas declaraciones de buenas intenciones, sino que realmente hay un lenguaje operativo en la convención que le exhorte a los estados, que le solicite a los estados que cumplan con estas obligaciones. Ahora, en ese tipo de acciones yo entiendo mucho el esfuerzo que hace la sociedad civil de monitorear lo que hace el Estado, ¿no? Que efectivamente las políticas, las medidas, ¿no?, que se desarrollan tienen que ser efectivas, que se cumplan los acuerdos. Lo que no veo todavía es la responsabilidad justamente de los ciudadanos, porque la visión de derechos humanos es una actitud frente a la vida. No es solamente una actitud política, es una actitud vital. ¿Ustedes están considerando también trabajar así incansablemente con la población, mujeres en este caso también, para que ellas sean portavoces de que hay que luchar, o sea, que esta visión de derechos humanos tiene que ser, digamos, la inspiradora de nuestro cuidado por el medio ambiente? Claro, totalmente. De hecho, es una visión comprensiva y es una visión también de sensibilización, que toda la población entienda lo que hablábamos hace un momento, que el cambio climático tiene impactos en los derechos humanos y que estos acuerdos que se negocian y estas discusiones que se llevan a cabo aquí tienen el objetivo principal de salvar a la humanidad y salvar nuestros derechos. Entonces, el día de hoy estamos lanzando esta carta y en un hecho muy importante, los titulares de los procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas, el experto independiente sobre derechos humanos y ambiente, la relatora sobre el derecho a la alimentación, sobre los pueblos indígenas y todos los demás mandatos especiales han también sacado una comunicación solicitándole a los estados partes que incluyan este lenguaje tan importante en materia de protección de los derechos humanos. Estupendo. María José Beramendi ha estado con nosotros en estos momentos y yo creo que nos deja una lección bien, a mí me encanta, de vital, que efectivamente la protección de nuestro medio ambiente, de nuestra tierra, tiene que tener una visión de derechos humanos, es fundamental. Y una visión no solamente desde los estados y las políticas de estado, sino desde nuestra vida cotidiana. Gracias, María José. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. En diciembre del 2014, los ojos del mundo se concentrarán en el Perú. Más de 15.000 personas de 195 países, entre expertos, políticos y diversas organizaciones, llegarán a nuestro país para debatir sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, el cambio climático. En el año 2014, el Perú será sede de la COP20, la conferencia más importante sobre cambio climático en el planeta, convirtiéndose así en el segundo país en Sudamérica, después de Argentina, en organizar un evento de esta magnitud. La historia de las COP o Conferencia de las Partes se remonta a 1992, cuando más de 155 países firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio. Ya. Una ciudad que no cuida su aire, el agua, sus recursos y que no controle el impacto de sus acciones está destinada a sufrir. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Melmac? ¿De qué planeta? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. 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 En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Una ciudad que no cuida su aire, el agua, sus recursos y que no controle el impacto de sus acciones está destinada a sufrir.
¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Melmac? ¿De qué planeta? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. 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 En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Lima COP. Estamos imparables con nuestros invitados el día de hoy. Ahora nos toca estar nada menos que presente, compartiendo una conversación más que presente con Thomas Hofer. Thomas Hofer es funcionario de Naciones Unidas, él trabaja para la FAO y él es jefe de equipo de montañas y cuencas hidrográficas. Prefiere que lo presente como jefe de equipo de montañas porque en verdad es recontra especialista en este tema. Gracias, Tomás, por estar acá con nosotros. A ver, cuéntenos, Tomás. Mañana es el Día de la Montaña. Mañana, 11 de diciembre, es el Día de la Montaña. ¿Cuál es la principal atención que hay que poner justamente en estas áreas del planeta? Sí. ¿Y cuál es su situación? Para empezar, es un gusto para mí estar en Perú como suizo, ¿no? De las montañas suizas. Perú a los Andes. Es un país de montañas, ¿no? Perú es un gusto estar aquí para mí. Las montañas aprovechan del 60 al 80% del agua dulce del mundo, origen en las montañas, ¿no? El 25% del bosque del planeta está en montañas. Y hay más o menos 300 millones de personas que habitan las montañas y que dan cuidado a estos recursos de importancia global, ¿no? Pero son marginalizadas las poblaciones de montañas, claro, en muchos casos y no tienen una voz política en muchos casos. Usted ha dicho algo bien importante, ¿no? Las montañas recepcionan el agua dulce, sí, en más del 60%. Tienen los bosques en más del 75%, pero también tienen poblaciones que habitan en ellas de 300 millones de personas, sí, que están siendo afectadas sin ninguna duda en los últimos 10 años. Usted, desde su visión de funcionario de la FAO, ¿qué acciones creen que deben de hacerse de todas maneras para, digamos, favorecer a estas poblaciones? Que en nuestro país también son más de 300.000. Es importante decir que yo soy también el coordinador de la Alianza de las Montañas. Es una alianza de 235 miembros hoy, gobiernos, sociedad civil, que trabajan juntos para mejorar la situación de las montañas, la gestión de los recursos naturales y también de la situación de las poblaciones. Y para mí es fundamental que ponemos más atención a las regiones de montañas en las decisiones políticas, ¿no? Para ayudar a las poblaciones a realizar las prácticas que ellos tienen, ¿no? Por lo menos es una atención política también para dar atención a necesidades específicas de las zonas de montaña, ¿no? También, a ver, se lo pregunto de otra manera. Sí, claro. En general, por lo menos en nuestra región, en el Perú, sobre todo también, en las montañas, en los Andes, ¿no? Se encuentran las poblaciones más pobres, claro, ¿no? Claro. En otros países del mundo también. No sé si pase lo mismo en Suiza, ¿no? Que en la zona de montaña estén los habitantes más pobres. ¿Ustedes creen que las acciones para incluirlos en políticas de Estado que los protejan tienen que ser urgentes y prioridad uno de los estados? Porque no todos tienen esta visión. Claro, porque por ejemplo, no tienen bastante posibilidad de educación, ¿no? Universidades no hay normalmente en las dos montañas. Los jóvenes se van en las ciudades, ¿no? Si no hay una atención para asegurar que las poblaciones de montañas tienen acceso a los propios recursos, ¿no? Y también la promoción de los productos de las montañas, ¿no? Hay muchas cosas que, en punto de vista político, se puede hacer para mejorar la situación. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuál cree usted que es más importante?
el involucramiento de las poblaciones de montañas en la toma de decisiones, finalmente. Ah, eso es importante. Finalmente es lo más importante. Claro, o sea, ya tienen que estar presentes en las decisiones de las políticas, claro, ¿no? Claro. Ahora, si yo le preguntara, por ejemplo, ¿qué medidas de mitigación? Lo que pasa es que son conceptos que más o menos generalizados sí. de hace algunos años y sobre todo en esta cumbre. Hablamos de desarrollar acciones para mitigar y para adaptarnos al cambio climático. Para estas poblaciones, ¿qué medidas cree que son más importantes de implementar o de diseñar para que estén preparadas justamente para la mitigación y para la adaptación? Es importante, ¿no?, enfatizar que las zonas de montañas están muy afectadas del cambio climático, ¿no? La disminución de los glaciares, ¿no?, en Perú es un proceso... Claro. Importante, irreversible, ¿no? Además, ¿no? El aumento de los riesgos naturales, ¿no? Pero es importante también decir que las poblaciones de montañas han muchas experiencias en el manejo de variabilidades del clima, tradicionalmente, ¿no? Y entonces las montañas están muy afectadas, pero también ofrecen soluciones, ¿no? Es importante. Y es importante que las poblaciones de montañas, y regresamos al principio, ¿no?, de la toma de decisiones, que ellos están en la situación para realizar estos escenarios y el país necesita apoyarles en estas realizaciones. Hablamos de la economía verde, ¿no? ¿De qué? ¿Economía? Verde, ¿no? Ya, claro, economía se verde. Habla del fondo verde también, hay un fondo verde para el cambio. Del Climate Smart Agriculture, no sé ¿Qué cómo. significa? No sé. Es una agricultura que es adaptada al cambio climático, ¿no? Y la agricultura en montaña por definición, es una economía verde, porque no se puede ir trabajando con grandes máquinas, ¿no? Con tecnología. Con ¿no? tecnología. Es por definición una agricultura verde, ¿no? ¿Usted? Entonces tienen muchas experiencias, pero necesitan apoyo para realizarlas y diversificarlas y amplificarlas, ¿no? Ahora, usted conoce, desde su posición como funcionario de Naciones Unidas, tiene una visión del mundo, o sea, de qué es lo que pasa en las montañas del mundo. ¿En dónde ve usted en dónde ve usted a las poblaciones más vulnerables todavía para incorporarlas en este proceso de adaptación y mitigación al cambio climático? ¿Y dónde están las poblaciones más fortalecidas? Yo digo siempre cada montaña, la agenda montaña es una agenda global, ¿no? Y en cada montaña hay sus especificidades y necesidades, pero la vulnerabilidad generalmente es claro, es en las montañas de países en desarrollo, ¿no? Donde, por ejemplo, en Suiza tenemos mucho turismo, hay también un financiamiento, ¿no?, de la agricultura, un apoyo a la agricultura de las montañas por los estados, pero porque no falta el dinero, ¿no? Claro. Pero en países en desarrollo es más difícil, ¿no?, reducir esta vulnerabilidad. ¿Cómo ve la región de América Latina? ¿Está en un proceso, digamos, de fortalecimiento importante? Sí. ¿O qué debilidades tiene también? Me impresiona mucho porque trabajo también en Ecuador y veo un impulso muy fuerte para apoyar, dar atención a las zonas de montaña, pero también esta iniciativa indígena, ¿no?, que es muy fuerte. La voz indígena de las poblaciones indígenas en las zonas de los Andes es muy fuerte. Más ¿Y eso fuerte le estremece? Que, por ejemplo, ¿Y eso le gusta? ¿Y eso le gusta? Mucho. ¿Y por qué le gusta? Porque es fundamental, ¿no? Porque ellos tienen la experiencia indígena, ellos tienen la experiencia cómo manejar los recursos
de las montañas, ¿no? Y entonces hemos hablado, ¿no?, de la toma de decisiones. Es un proceso que yo veo que la voz indígena está entrando en la toma de decisiones, es fundamental. También nos estaba comentando Tomás que, bueno, él es suizo y que le gusta América Latina. Y la última pregunta, ¿y por qué le gusta América Latina? Hay muchas razones, ¿no? Hay la gente que es muy amable, pero también gente que tiene una voluntad muy fuerte, muy fuerte, con ideas muy fuertes. Eso es una motivación, ¿no?, que veo que para el futuro que hay una visión del futuro, una voluntad que trabajar en el futuro, y no es así en cada región. Eso es, sí. Es verdad, Thomas Hofer. Lo que dice es cierto, ¿no? Y uno sale, digamos, ya con este ánimo más positivo de que una cumbre de estas características sin duda también tiene resultados muy buenos. Uno de ellos, por ejemplo, con la entrevista que le hemos hecho al funcionario de Naciones Unidas, de la FAO, es que efectivamente las montañas están siendo afectadas, pero sobre todo sus poblaciones, y que es importante incluirlas en las tomas de decisiones, no solamente porque hay que incluirlas si son personas, sino porque además tienen un conocimiento ancestral del cuidado de esas montañas. Vámonos a una pausa. Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Una ciudad que no cuida su aire, el agua, sus recursos y que no controla el impacto de sus acciones está destinada a sufrir. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Melmac? ¿De qué planeta? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. 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 En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ahora estamos con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Carmen Omonte. Ella nos acompaña en este segmento del programa justamente porque ha tenido una participación muy activa en esta COP20 que se realiza en nuestro país. Precisamente ayer, el 9 de diciembre, Día del Género, y donde ella expuso, digamos, el compromiso que tiene el Perú de comenzar a diseñar políticas y acciones justamente que comprometan el trabajo de las mujeres en nuestro país, que también se mejoren la situación de ellas en todo este proceso que significa mitigar y adaptarse al cambio climático. Ministra Carmen Omonte, muchas gracias por estar aquí en el canal online de la Agencia Andina. Dígame, ¿cuál es la principal propuesta que ha presentado usted justamente respecto a la presencia del género, de las mujeres en este trabajo que hay que hacer para mitigar y adaptarse a los cambios climáticos? El día de ayer ha sido un día importante, se han dado diversos eventos porque ayer, el día 9 de diciembre, como lo bien mencionaba Susana, era el Día del Género y el Cambio Climático. Por tanto, diversas instituciones, organismos multinacionales, ONU Mujer, liderando todo este esfuerzo de poner el tema del género en la agenda del cambio climático, en la agenda de la Conferencia de las Partes. ¿Y qué significa? Hace 7 años que viene introduciéndose el concepto de género dentro de toda esta lucha, como tú bien mencionabas, para la mitigación, pero para la prevención también del cambio climático, influyendo el trabajo de las mujeres, incluyéndolas. El tema de la inclusión es fundamental, entendiéndose que finalmente la naturaleza es sabia, la naturaleza nos ha hecho 50% varones, 50% mujeres. ¿Y qué significa, perdone ministra, pero qué significa para las mujeres peruanas el hecho que justamente el Estado peruano, el Perú, digamos, focalice su atención en la situación de las mujeres especialmente? Las mujeres debemos de sentirnos orgullosas, las mujeres peruanas, pero también las mujeres de toda la región latinoamericana, porque Perú va a ser el primer país de la región que se está comprometiendo dentro del concepto de Plan Lima a un plan de trabajo que va a instar a los demás países a que involucremos esfuerzos específicos para involucrar a las mujeres en esta lucha contra el cambio climático. El Perú va a ser el 14º país a nivel mundial, pero el primero en la región. Eso es bien importante porque significa que usted, para proponerlo,
ya tiene más o menos una idea de cómo se puede trabajar ese plan. ¿Qué acciones cree que son importantes o qué ideas son las que van a desarrollar ahí? El día de ayer, en uno de los paneles que tuvimos con representantes de diversos países, se pudo compartir experiencias de lo que ya se había venido haciendo, pero sobre todo de los retos a futuro. El Perú ha tenido la satisfacción no solamente de mencionar el día de ayer aquellos esfuerzos normativos, programáticos que venimos realizando, también la expectativa de buscar medir la participación de la mujer, el involucramiento de las mujeres, de nuestros conocimientos ancestrales, el involucramiento de las mujeres en el ámbito rural, en las comunidades nativas, pero por supuesto también en el área urbana, pero también tenemos retos en adelante. Hemos podido mencionar también ayer la decisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de crear esta dirección de emprendimiento y de autonomía económica, que es fundamental. Cuando la mujer tenga, en medida que la mujer tenga mayor acceso al uso de los recursos, a propiedad de la tierra, a capacitación, a recursos tecnológicos, a información, también va a poder ser mucho más eficiente su participación en esta tarea de prevención y mitigación. Ahora, ¿cómo afecta? Se ha comentado mucho que los efectos del cambio climático sin duda van a tener consecuencias en las poblaciones en general, sobre todo en las más pobres. Y en las mujeres. Exactamente. En las mujeres. Por ahí las pregunta. estadísticas, lamentablemente, ¿Qué dicen son los datos? Son contundentes. Las principales afectadas en estos procesos de desastres vinculados al cambio climático son las mujeres pobres. Las mujeres madres, las mujeres con hijos, con hijas. ¿Cómo concretamente cómo se les afecta? Por eso, definitivamente son las primeras víctimas. Son en número las mayores víctimas en los desastres. Claro, me imagino. Hay escasez de agua, o sea, no hay cómo cocinar, no hay cómo lavar. No vinculado a la desnutrición al acceso a los recursos naturales de la información, y que también la mujer es la que finalmente va a buscar proteger a sus hijos en última instancia, y es por eso que tenemos que dotarlas de mayores capacidades y de mayores recursos. Este compromiso del Plan Lima es un compromiso fundamental, sustancial, y no solamente nos vamos a quedar satisfechos con este compromiso a nivel país, sino tenemos que buscar que los demás países se involucren. El plan está propuesto para ser diseñado e implementado en el plazo de 2 años, y París 2015 tiene que ser también un punto importantísimo de ratificación ya de esta presencia definitiva del tema de género. ¿Ustedes en París entonces, como Ministerio de la Mujer, llegarían con una propuesta a la actividad? Ya, o sea, no con propuestas, sino ya con un trabajo iniciado, porque ya deberíamos tener 1 año de trabajo realizado y que el compromiso sea ya mucho más sustancial. O sea, ustedes llegarían a París ya con, digamos, con actividades que se están llevando a cabo, más o menos evaluadas. El compromiso justamente de este Plan Lima es que ya los países, el que nos estamos comprometiendo ahora y tiene que salir como uno de los acuerdos finales en esta COP20, pues puedan ya haberse iniciado y trabajado durante estos meses hasta París 2015. Ahora, sin duda, entre muchas cosas de las cuales somos aliadas las mujeres, justamente para proteger la tierra, está la de comunicar. ¿no? Comunicar mensajes a los hijos, a los jóvenes, en general a los otros, para que cumplan con esa tarea de cuidar nuestra tierra y protegerla de alguna maldad. En este plan está considerado como aliada la mujer para todos estos procesos de educación que se van a ser necesarios de implementar. Tenemos que involucrar a las mujeres, activamente, a las lideresas de las comunidades, a las mujeres de organizaciones sociales de base, a las mujeres que también finalmente están aspirando a entrar en política. Cuando más mujeres ocupen espacios de decisión, también ese esfuerzo de comunicar, de poder llegar a otras mujeres, pero también a los varones. Este no es un reto solamente de mujeres. Por supuesto hay una perspectiva de género importante, que hay que rescatar el liderazgo de las mujeres, pero tenemos que trabajar siempre en alianza con los varones y usar a todas aquellas mujeres que ya tienen un espacio ganado dentro de sus comunidades. En el caso del programa nacional, por ejemplo, de violencia dentro del ministerio, tenemos cerca de 10.500 voluntarias, facilitadoras, que actualmente tienen un rol específico contra la violencia, pero tenemos que ampliar ese rol capacitándolas también para que en sus comunidades puedan transmitir este mensaje de prevención, de protección, de finalmente enfrentar este cambio climático ya con una visión específica de acuerdo a las realidades propias de cada una de sus comunidades. Interesante, porque usted me está hablando de 2 niveles de participación, de la que toma decisiones, diseña políticas y las ejecuta,
y de quien las tiene que cumplir, las mujeres en general, que deben de ser, digamos, aliadas de justamente de estas políticas. Ministra, le agradezco mucho su participación en estos momentos. Hemos estado con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Carmen Omonte, y nos vamos a una pausa. Y ahora estamos con la ministra. Que no cuida su aire, el agua, sus recursos y que no controla el impacto de sus acciones está destinada a sufrir. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Melmac? ¿De qué planeta? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. 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 En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Una ciudad que no cuida su... En diciembre del 2014, los ojos del mundo se concentrarán en el Perú. Más de 15.000 personas de 195 países, entre expertos, políticos y diversas organizaciones, llegarán a nuestro país para debatir sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, el cambio climático. En el año 2014, el Perú será sede de la COP20, la conferencia más importante sobre cambio climático en el planeta, convirtiéndose así en el segundo país en Sudamérica después de Argentina en organizar un evento de esta magnitud. La historia de las COP o Conferencia de las Partes se remonta a 1992, cuando más de 155 países firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar contra la degradación ambiental. A partir de 1995, los países que firmaron ese convenio se reúnen todos los años en la Conferencia de las Partes, donde se negocian y establecen compromisos para enfrentar el cambio climático. Desde ese año se han organizado 19 COPs, la primera en Berlín y la última en el año 2013 en Varsovia, Europa. Las COP han tenido un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Su primer logro clave fue la firma del Protocolo de Kioto, que estableció compromisos para que todos los países firmantes redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. El primer periodo de compromisos del Protocolo de Kioto venció en el año 2012, y es ahora el equipo de la plataforma de Durban el que deberá establecer nuevos compromisos vinculantes para el mundo, que entrarán en vigencia a partir del 2020 cuando venza el segundo periodo del Protocolo de Kioto. La negociación en cada una de las COPs es ardua y compleja. Los países se agrupan en bloques esperando lograr consensos. Para alcanzar estos acuerdos, el rol del país anfitrión es clave. Es el que mide y articula las propuestas. El reto es grande, pero la oportunidad para posicionar a nuestro país como un protagonista privilegiado y comprometido en la lucha contra el cambio climático es mayor. La meta es conseguir un acuerdo ambicioso y vinculante, que no se limite a negociar la cantidad de emisiones contaminantes, sino que implique transformar economías y promover el desarrollo sostenible. Las COPs transforman a los países que las acogen. La organización de este tipo de eventos moviliza a miles de personas, empresas, organizaciones y medios de comunicación. Mientras las delegaciones y expertos negocian, se organizan también una serie de eventos paralelos, como conferencias, seminarios y veladas culturales. Se calcula que durante esos días, los beneficios económicos que ingresarán al país superarán los $50 millones. Empezó la cuenta regresiva. La COP20 en Lima será pronto una realidad.
Estuvimos con la ministra Carmen Omonte, quien nos ha dicho efectivamente el interés que tiene nuestro país de presentar ya lo avanzado en durante el 2015 de lo que va a ser este plan que va a promocionar especialmente las políticas que mejoren la situación de las mujeres y que les dé herramientas justamente a ellas, a nosotras, para enfrentar, digamos, los efectos del cambio climático en nuestro país. Ya vamos a terminar, nos vamos a ver ya mañana, pero antes de despedirme quería decirles que no se olviden que este ejemplar del suplemento que sale todos los días durante la COP20 es el del día miércoles, el del día de hoy, y los acompañará y estará editado hasta el día viernes. Este suplemento es una edición del Diario El Peruano. Ya nos vemos entonces, hasta mañana.